Hans Christian Andersen es conocido principalmente por sus cuentos de hadas, pero el libro de estampas del Padrino nos muestra otra faceta de su creatividad. Publicado en 1868, este libro combina narraciones, reflexiones y poesía con ilustraciones, dando forma a un universo íntimo y evocador. En él, Andersen teje historias que parecen fragmentos de recuerdos, estampas de la vida cotidiana que, como pequeñas ventanas, nos permiten ver su mundo interior. A través de este índice, recorreremos las principales temáticas del libro, desde la nostalgia de la infancia hasta la contemplación de la naturaleza y la fugacidad del tiempo. Capítulo 1. El libro de estampas. El libro descansaba sobre la mesa como un relicario de papel, un cofre de imágenes y palabras que aguardaban en silencio a ser descubiertas. Su cubierta, gastada por los años, conservaba la huella de muchas manos, de dedos temblorosos que alguna vez lo recorrieron con la misma expectación con la que un niño abre un regalo. No era un libro cualquiera. No contenía una historia lineal, sino muchas historias a la vez, cada una atrapada en una estampa, en un trazo, en un retazo de letra que parecía brotar como una enredadera por las páginas. Era, en su esencia más pura, un viaje por los recuerdos. Era un libro que no solo se leía, sino que se contemplaba. Cada imagen era un umbral, una puerta que se abría a un mundo que había sido y que, de alguna forma misteriosa, seguía siendo. Porque los recuerdos nunca mueren del todo. Permanecen atrapados en los objetos, en los colores, en los pliegues del papel donde la tinta aún resiste el paso del tiempo. Al abrirlo, se percibía un leve crujido, como si las páginas susurraran secretos antiguos, como si en sus hojas viviera el eco de una voz que ya no está. La primera estampa mostraba una vieja casa junto a un río, con un sauce llorón inclinando sus ramas sobre el agua. En la ventana de la casa, una silueta infantil miraba hacia afuera, con los ojos encendidos de asombro. ¿Era Andersen mismo aquel niño que espiaba la vida a través del vidrio? ¿O era el lector quien, al sumergirse en aquella imagen, se encontraba de pronto observando su propio pasado? Cada página era un espejo. Al dar vuelta la hoja, aparecía otro fragmento del mundo, una plaza de Copenhague, con vendedores ambulantes voceando su mercancía y niños persiguiendo palomas entre los adoquines. En el margen de la ilustración, una nota manuscrita decía: aquí solía caminar en las tardes de otoño, recogiendo historias en el viento. Porque Andersen, más que un escritor, había sido un coleccionista de instantes. Su pluma no solo dibujaba cuentos de hadas, sino que atrapaba el alma de lo cotidiano, de lo efímero, de lo que la vida deja atrás con cada amanecer. En su libro de estampas, cada imagen estaba impregnada de nostalgia, pero no de tristeza. Era una melancolía serena, un susurro de tiempos idos que aún brillaban con la luz dorada de la memoria. Había una página con la ilustración de una callejuela empedrada y una farola encendida, reflejando su luz sobre la lluvia. Al pie de la imagen, unas palabras casi borradas: las noches solitarias son también compañía. Y, en otra página, una escena de marineros trabajando en el puerto, con el oleaje chocando contra las rocas y las gaviotas describiendo círculos en el cielo. Debajo de la imagen, una línea de tinta decía: el mar me enseñó la paciencia, pero nunca el olvido. Así era este libro, un diario sin fechas, un álbum sin retratos, donde cada dibujo y cada palabra tejían una constelación de vivencias. No era una obra para ser leída de principio a fin, sino para ser explorada, como quien recorre un jardín secreto donde cada sendero lleva a un nuevo descubrimiento. Y entonces, en medio de aquel viaje, llegaba la última estampa del capítulo, la imagen de una pluma apoyada sobre un cuaderno abierto, con gotas de tinta aún frescas. Y bajo ella, la frase que parecía resumirlo todo: escribimos para recordar, pero también para seguir soñando. Era la invitación a seguir adelante, a pasar la página y adentrarse aún más en ese universo de recuerdos que se desdoblaban como pétalos al contacto de la mirada. Porque el libro de estampas del Padrino no era solo un libro. Era un pasaje a la memoria, un santuario de lo vivido y lo soñado, un testimonio de que todo lo que alguna vez amamos sigue existiendo en algún rincón del alma. Capítulo 2. Infancia en sombras y luces. Había un rincón en la memoria donde la infancia seguía viva, suspendida en el tiempo como una pompa de jabón flotando en el aire antes de estallar. Allí, en el resquicio dorado de los recuerdos, todavía resonaban las risas lejanas, los pasos ligeros sobre el suelo de madera, el crujido de los cuentos antes de dormir. Pero también había sombras, pliegues oscuros que se mezclaban con la luz, como manchas de tinta sobre un papel blanco.
Porque la infancia no era solo un jardín de juegos y sueños, sino también un sendero donde se aprendía a temer, a perder y a comprender. El libro de estampas se abría en una página marcada por el tiempo. La imagen, dibujada con trazos finos, mostraba una casa de techo inclinado, con una chimenea humeante y una ventana entreabierta. Dentro, se distinguía la figura de un niño sentado en el suelo, rodeado de libros viejos y hojas de papel garabateadas. Sus manos, aún torpes, sostenían una pluma demasiado grande para sus dedos, como si tratara de imitar los gestos de los adultos. Esa casa, con su aroma a leña y humedad, era el primer mundo del niño, el refugio donde el frío del invierno quedaba atrapado tras las cortinas y donde el crepitar del fuego era el latido del hogar. Allí, la infancia se tejía con los hilos de la imaginación, porque no había riquezas en aquellas paredes, pero sí historias, muchas historias. Su padre, un hombre soñador y frágil, le hablaba de príncipes y criaturas encantadas. Su madre, con las manos curtidas por el trabajo, cantaba canciones antiguas mientras remendaba ropa junto a la luz de la lámpara. Sin embargo, la infancia no siempre era un cuento de hadas. Había días grises, en los que el hambre era un huésped silencioso y la tristeza flotaba en el aire como el polvo atrapado en la luz de la ventana. El niño aprendió muy pronto que la vida podía ser dura, que no todos los sueños se cumplían y que los adultos lloraban en la oscuridad cuando creían que nadie los veía. Pero también descubrió que en los libros había mundos infinitos donde el frío, el hambre y la tristeza no podían alcanzarlo. En otra estampa del libro, el niño aparecía junto a un grupo de otros niños, descalzos sobre la tierra húmeda de la calle, persiguiendo un aro con un palo. El cielo estaba cubierto de nubes, pero sus risas eran como campanas doradas repicando en la tarde. No importaba la pobreza ni el frío en los pies. En ese momento, solo existía el juego, la carrera, la emoción de ser más rápido que el viento. Había estampas de días de lluvia, cuando el agua golpeaba los cristales y la ciudad entera parecía esconderse bajo un velo gris. Días en los que el niño, incapaz de salir a jugar, pasaba horas mirando por la ventana, observando a los transeúntes correr bajo sus paraguas, inventando historias sobre ellos. ¿Quién era aquella anciana con su abrigo raído? ¿A dónde iba el hombre que caminaba con paso apresurado? ¿Y el niño que sostenía con fuerza la mano de su madre, temblando bajo la lluvia? En su mente, cada figura se convertía en un personaje, cada callejuela en el escenario de una aventura. En la última página de este capítulo, la imagen mostraba una vela encendida sobre un escritorio improvisado, una tabla de madera apoyada en dos sillas. Junto a la vela, un cuaderno abierto con líneas torcidas y palabras garabateadas con esfuerzo. Debajo de la ilustración, una frase. La infancia es la semilla de todas las historias. Porque aunque la infancia había sido un tiempo de luces y sombras, de risas y lágrimas, también había sido el inicio de todo. Cada tarde de juego, cada noche de cuentos, cada día de lluvia había dejado una huella en el alma del niño. Y esas huellas, muchos años después, se convertirían en cuentos, en libros, en historias que viajarían por el mundo, llevando consigo los ecos de una infancia que nunca se había ido del todo. Capítulo 3. El eco de las palabras. Las palabras tienen peso. Aunque sean invisibles, flotan en el aire, se deslizan entre los labios y dejan una marca en el alma de quien las escucha. Algunas reconfortan como un abrazo en la noche, otras hieren como el filo de un cuchillo mal afilado. Y hay palabras que, aunque pronunciadas una sola vez, se quedan suspendidas en la memoria para siempre, resonando en los rincones más oscuros del pensamiento. El niño lo comprendió antes de saber siquiera escribir con pulso firme. Lo aprendió en la voz de su padre, cuando éste le recitaba poemas antiguos en la penumbra de la casa, con el fuego crepitando en la chimenea y el viento de invierno arañando la ventana. Lo entendió en los cuentos que su madre repetía con ternura mientras tejía, historias de reinos lejanos y príncipes desdichados que parecían salir de sus labios envueltos en hilos de oro. Pero también lo descubrió en los susurros de la gente en el mercado, en los regaños de los adultos, en los murmullos de los vecinos que cuchicheaban sobre las desgracias ajenas. Las palabras podían ser un bálsamo o una herida. Y él quería aprender a usarlas bien. El libro de estampas del padrino se abría en una nueva página, donde la ilustración mostraba al niño de pie frente a un gran cartel en la plaza del pueblo. Sus ojos recorrían las letras con avidez, aunque aún no podía descifrarlas todas. En su mente, cada trazo tenía un significado oculto, como si fueran símbolos mágicos que esperaban a ser revelados. No sabía leer del todo,
pero intuía que allí había algo importante, algo que solo aquellos con el don de la lectura podían comprender. Desde ese día, decidió que aprendería a leer como quien aprende a abrir cerraduras. Porque la lectura era una llave que podía abrir puertas invisibles, caminos que nadie más podía recorrer. Cada tarde, cuando los niños de su edad corrían por las calles con sus juegos de infancia, él se escabullía a la vieja librería del barrio, donde el dueño, un hombre de barba canosa y mirada severa, le permitía sentarse en un rincón a hojear los libros viejos. Al principio, las letras eran un mar revuelto donde se hundía sin rumbo. Pero poco a poco, empezó a encontrar el ritmo de las olas, a identificar palabras sueltas, frases enteras, hasta que un día, sin darse cuenta, se encontró sumergido en la corriente de una historia que lo atrapó por completo. Era un cuento sobre un viajero solitario que recorría tierras desconocidas en busca de algo que nunca se mencionaba con claridad. El viajero cruzaba montañas nevadas, selvas impenetrables y desiertos interminables, enfrentando peligros que parecían insalvables. Pero lo que más impresionó al niño no fue la historia en sí, sino la sensación que le produjo leerla, una emoción vibrante, un estremecimiento que lo recorrió de pies a cabeza, como si él mismo estuviera en aquel viaje, como si sus pies descalzos estuvieran tocando la arena ardiente del desierto o el frío hielo de las cumbres nevadas. Desde entonces, las palabras dejaron de ser solo signos en una página. Se convirtieron en puertas abiertas a otros mundos, en caminos secretos que solo él podía recorrer. El libro de estampas del padrino mostraba otra imagen. El niño, sentado en un rincón de su casa, con un libro abierto sobre las rodillas y el ceño fruncido en concentración. A su lado, su madre observaba en silencio, con una sonrisa apenas dibujada en los labios. Ella sabía que algo había cambiado en él. Sabía que su hijo ya no miraba el mundo con los mismos ojos. Los días pasaron, y su hambre por las palabras creció sin medida. Leía cuanto caía en sus manos, viejos periódicos olvidados en la plaza, fragmentos de cartas arrugadas que encontraba en la basura, pedazos de papel con listas de compras, todo lo que tuviera letras. Su mente era un pozo sin fondo, y cada palabra nueva que aprendía era como una piedra preciosa que guardaba celosamente en su interior. Pero no bastaba con leer. Pronto, sintió la necesidad de escribir. El libro de estampas mostraba otra escena. Una noche silenciosa, la vela derramando su luz temblorosa sobre un cuaderno lleno de letras torcidas y manchas de tinta. El niño escribía con la lengua asomando entre los labios, como si cada palabra fuera un hechizo que debía ser trazado con absoluta precisión. Sus primeras frases eran torpes, desiguales, pero dentro de ellas latía una fuerza invisible, un deseo inquebrantable de atrapar el mundo con tinta y papel. Escribía sobre lo que veía, sobre el carnicero del mercado que siempre silbaba la misma melodía, sobre la anciana que vendía flores y que tenía un ojo de vidrio, sobre el perro callejero que se refugiaba bajo los carros en los días de lluvia. Cada palabra que plasmaba en el papel era una pequeña victoria, un trozo de realidad que lograba capturar antes de que se desvaneciera. Y así, entre páginas garabateadas y noches en vela, descubrió que el mundo estaba hecho de historias esperando a ser contadas. La última estampa del capítulo era la más sencilla de todas, un tintero derramado sobre un papel en blanco, con una pluma apoyada a un lado. Y debajo, una frase escrita con letra fina. Las palabras nunca mueren. Solo esperan a ser encontradas. Porque el niño aún no lo sabía, pero aquel deseo de escribir, aquella necesidad de contar lo que veía, lo acompañaría por el resto de su vida. Y algún día, en un futuro lejano, sus propias palabras llenarían libros que otros niños abrirían con la misma fascinación con la que él había abierto aquel primer cuento en la vieja librería del pueblo. Capítulo 4. El susurro de las páginas. El viento de la tarde se filtraba entre los postigos de la ventana, deslizándose sobre la madera gastada con la suavidad de un murmullo. Afuera, la luz dorada del sol agonizante teñía los tejados de cobre y alargaba la sombra sobre los adoquines del pueblo. Pero dentro de la pequeña casa, entre el aroma a papel envejecido y tinta fresca, el tiempo parecía haberse detenido. El niño estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeado de hojas esparcidas como si fueran las piezas de un rompecabezas invisible. En sus manos temblorosas sostenía un pequeño cuaderno encuadernado en cuero oscuro, sus páginas rugosas llenas de letras apretadas y torpes, algunas borroneadas por el apuro de la escritura. Era suyo, completamente suyo. No un libro ajeno, no una historia encontrada en algún rincón olvidado del pueblo, sino el primer libro que él mismo había comenzado a escribir.
Las palabras danzaban ante sus ojos como si poseyeran vida propia. Había garabateado sus pensamientos sin preocuparse demasiado por la forma, como quien vierte agua en un vaso sin miedo a que se derrame. Allí dentro estaban sus días, sus dudas, las historias que había inventado en las largas noches de insomnio y los recuerdos que temía que el tiempo le arrebatara. El primer día que escribió en aquel cuaderno, el sol aún no había salido. Recordaba con claridad la sensación de la tinta deslizándose sobre el papel en la penumbra de su habitación. Se había sentido como un hechicero pronunciando conjuros, trazando con su pluma las palabras que darían vida a su propio universo. En ese instante, comprendió algo que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Las historias no solo existían en los libros de los demás, también podían nacer de sus propias manos. Pero escribir no era tan sencillo como había imaginado. Cada frase que intentaba plasmar en el papel parecía resbalar de su mente como agua entre los dedos. Las palabras que en su cabeza sonaban perfectas, al ser escritas se volvían torpes, rígidas, sin la música que él deseaba. Se sentía como un escultor incapaz de dar forma al mármol, atrapado entre el deseo de crear y la impotencia de no encontrar las herramientas adecuadas. Las noches siguientes, se obligó a escribir sin detenerse. Cerraba los ojos e imaginaba los mundos que quería construir, los personajes que deseaba que caminaran por sus páginas. Al principio, lo único que lograba era llenar hojas enteras de frases inconexas, pensamientos dispersos, historias sin principio ni final. Pero poco a poco, sin darse cuenta, empezó a encontrar un ritmo, un compás en el que las palabras comenzaban a encajar entre sí como piezas de un rompecabezas misterioso. Aquel cuaderno se convirtió en su refugio, su confidente silencioso. En él anotaba todo lo que veía, la forma en que la luz del amanecer teñía los tejados de un dorado casi irreal, el sonido de la lluvia golpeando las piedras en las noches de tormenta, las palabras que escuchaba en la plaza y que parecían tener un significado oculto. Fue entonces cuando comenzó a comprender que el mundo estaba lleno de historias esperando ser contadas. El libro de estampas del padrino mostraba ahora una nueva ilustración. En ella, el niño aparecía sentado en una mesa de madera junto a un anciano de cabello blanco y gafas redondas, quien leía en voz alta un libro de páginas amarillentas. La escena parecía extraída de otro tiempo, de una era en la que el conocimiento se transmitía en voz baja, como un secreto compartido entre quienes sabían escuchar. Aquel anciano era el dueño de la vieja librería del pueblo. Durante meses, había observado al niño entrar en su tienda, curiosear entre los estantes y sentarse en el suelo con un libro abierto en el regazo. Al principio, no le prestó demasiada atención. Había visto a muchos otros niños entrar con la misma fascinación para luego aburrirse y desaparecer. Pero este niño era diferente. Regresaba cada tarde, con la misma mirada ávida, con la misma hambre de palabras. Una tarde, el anciano se acercó a él y le preguntó: «Dime, muchacho, ¿qué es lo que buscas en estos libros?». El niño levantó la mirada con timidez. Dudó por un momento, pero luego respondió con la voz firme de quien ha encontrado su verdad: «Quiero aprender a escribir historias». El anciano sonrió. «Entonces, has venido al lugar correcto». Desde aquel día, la librería se convirtió en su segundo hogar. Bajo la guía del anciano, el niño descubrió que escribir no era solo cuestión de llenar páginas con palabras, sino de encontrar la esencia de cada historia, de aprender a observar el mundo con otros ojos. «Las mejores historias no se escriben con tinta», le decía el anciano. «Se escriben con el corazón y con los ojos bien abiertos. Mira a tu alrededor. Cada persona que ves en la calle, cada sombra alargada por el atardecer, cada piedra en el camino tiene una historia que contar. Solo necesitas aprender a escuchar». El niño aprendió a mirar más allá de lo evidente. Observaba los gestos de las personas, los detalles ocultos en las esquinas, las palabras no dichas que flotaban en el aire como ecos invisibles. Y cada noche, al regresar a casa, llenaba su cuaderno con todo lo que había descubierto. Pero escribir también era un acto de paciencia. Hubo días en los que las palabras fluían como un río, llenando las páginas con la facilidad de un sueño. Y hubo otros en los que todo lo que escribía le parecía vacío, sin sentido. En esos momentos, sentía el impulso de arrojar el cuaderno al fuego, de rendirse ante la frustración de no encontrar las palabras exactas. Fue entonces cuando el anciano le dijo algo que nunca olvidaría. «La escritura es como plantar un árbol. No puedes apresurarlo. Debes regarlo todos los días, incluso cuando parezca que nada crece.
Porque un día, sin que te des cuenta, verás brotar las primeras hojas. El niño guardó esas palabras en su corazón. Y así, noche tras noche, siguió escribiendo. No porque alguien le exigiera hacerlo, no porque esperara reconocimiento, sino porque había descubierto que las palabras eran su verdadero hogar, el lugar al que siempre podría regresar sin importar cuán lejos viajara. Capítulo 5. La promesa del papel en blanco. El alba se deslizaba por la ventana como un velo de luz pálida, rozando con delicadeza los muebles de la pequeña habitación. La tinta seca sobre el cuaderno parecía absorber aquel resplandor matutino, como si cada palabra escrita cobrara vida con la llegada de un nuevo día. El niño despertó con la mejilla apoyada sobre una de sus páginas. La piel le hormigueaba ligeramente por la textura del papel, y al incorporarse, vio como la sombra de las palabras quedaba impresa en su rostro como un eco silencioso de la noche anterior. Bostezó y estiró los brazos. El cuaderno seguía abierto ante él, y con dedos aún adormecidos pasó las yemas por los renglones que había escrito la noche anterior. Las palabras estaban allí, dispuestas en su propio orden, obedeciendo un ritmo que solo su corazón conocía. Pero faltaba algo. Cada historia que intentaba plasmar en aquel cuaderno parecía incompleta, como si hubiese algo más allá del papel que se le escapaba. Entonces recordó las palabras del anciano librero. Las mejores historias no se escriben con tinta, se escriben con el corazón y con los ojos bien abiertos. Se levantó de un salto. No podía quedarse en su habitación esperando que las historias llegaran a él. Tenía que salir a buscarlas. Se vistió apresuradamente, guardó su cuaderno en el bolsillo de su abrigo y salió a la calle. El pueblo aún despertaba, envuelto en un murmullo suave de pasos somnolientos y puertas que se entreabrían para recibir la brisa de la mañana. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, y el niño se dejó guiar por el eco de su tañido. Sabía que en algún rincón de aquellas calles empedradas, en algún rincón escondido del mundo, había historias esperando ser descubiertas. Los rostros de la ciudad. Caminó hasta la plaza central, donde los vendedores comenzaban a instalar sus puestos. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el dulzor de las frutas y el perfume del café caliente. El niño se detuvo y observó. Había una anciana con las manos encallecidas vendiendo flores marchitas, su mirada perdida en un tiempo lejano que solo ella recordaba. Había un hombre con el rostro curtido por el sol, sus dedos recorriendo las cuerdas de una guitarra vieja mientras su voz rasposa narraba una canción olvidada. Cada persona tenía una historia que contar, aunque no usaran palabras. El niño abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Apuntó el temblor de las manos de la anciana al entregar una rosa. Apuntó la forma en que el músico cerraba los ojos al tocar, como si estuviera viendo un lugar que nadie más podía ver. Apuntó el crujido del pan entre los dedos del panadero, el tintineo de las monedas en la mano de un mendigo, la risa cristalina de un niño que perseguía las palomas. Escribir no era solo inventar historias. Escribir también era recordar. Y en ese instante, comprendió algo que cambiaría su forma de ver el mundo. No todas las historias necesitaban ser grandes epopeyas. A veces, una historia podía caber en un solo gesto, en una mirada, en un suspiro perdido entre la multitud. El hombre del banco de madera. El sol se alzaba sobre el pueblo cuando el niño decidió seguir caminando. Sus pasos lo llevaron hasta un pequeño parque en el que los árboles susurraban con la brisa. Allí, en un banco de madera astillada, un hombre de cabello gris leía un libro con las manos temblorosas. El niño se acercó con cautela. El hombre notó su presencia y levantó la vista. Sus ojos, aunque viejos, tenían el brillo curioso de quien ha visto demasiado y aún así sigue queriendo aprender. ¿También te gustan los libros?, preguntó con una voz ronca, pero amable. El niño asintió. El anciano sonrió y extendió el libro que tenía en las manos. Este libro lo leí cuando tenía tu edad, dijo. Y todavía, después de tantos años, sigo encontrando algo nuevo en él. El niño observó la portada gastada. El título casi había desaparecido, borrado por el tiempo y el roce de tantas manos. ¿Cómo puede un libro seguir contando cosas nuevas?, preguntó con sincera curiosidad. El anciano se rió con suavidad. Porque las historias no cambian, dijo, pero nosotros sí. Cada vez que volvemos a un libro, lo leemos con ojos distintos. Lo que antes no entendíamos, ahora nos parece claro. Lo que antes nos parecía aburrido, ahora nos emociona.
Es como si el libro creciera con nosotros. El niño pensó en su cuaderno, en las palabras que había escrito, en la forma en que sus historias parecían escapar de él cuando intentaba atraparlas. Entonces, ¿mis historias también cambiarán con el tiempo?, preguntó. El anciano asintió. Por supuesto. Y algún día, cuando vuelvas a leerlas, descubrirás que no eran solo historias sobre el mundo, sino también sobre ti mismo. La promesa del papel en blanco. El niño regresó a casa con el cuaderno apretado contra su pecho. El día había sido largo, pero su corazón latía con la emoción de quien ha descubierto un secreto escondido entre los pliegues del tiempo. Se sentó en su escritorio y abrió el cuaderno. La última página escrita estaba llena de palabras, pero la siguiente estaba en blanco. El papel vacío parecía mirarlo con expectación. Ya no sentía miedo de enfrentarse a la hoja en blanco. Ahora entendía que cada palabra escrita era un puente entre el pasado y el futuro, entre lo que había sido y lo que aún estaba por ser. Tomó la pluma con decisión y comenzó a escribir. Porque sabía que, mientras existieran historias esperando ser contadas, su papel jamás estaría vacío. Capítulo 6. El susurro de los libros olvidados. Las noches en la vieja biblioteca tenían un aire distinto, casi mágico. A diferencia del bullicio del día, cuando los lectores pasaban sus manos por los lomos de los libros en busca de historias que los abrazaran, la oscuridad traía consigo un silencio solemne, cargado de ecos y recuerdos. El niño había regresado a aquel lugar porque sentía que aún había secretos por descubrir. Había algo en aquellas estanterías polvorientas, en los libros que dormían en los rincones más altos, que lo llamaba con un murmullo apenas perceptible. Se adentró con cautela en la penumbra, pasando sus dedos por los lomos envejecidos de los libros. Cada título susurraba una promesa. Aventuras olvidadas, amores perdidos, tragedias que una vez habían hecho llorar a alguien. Pero entonces, sus ojos se posaron en un volumen distinto a los demás. Era un libro sin título, con una encuadernación de cuero que el tiempo había desgastado hasta convertirlo en una sombra de lo que fue. Parecía tan antiguo que incluso el polvo sobre su superficie tenía la textura del olvido. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en ese libro que lo atraía y lo inquietaba a partes iguales. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Las páginas en blanco. Para su sorpresa, el interior del libro estaba vacío. No había letras, ni ilustraciones, ni rastros de tinta. Cada página era un vasto desierto de blancura, como si nunca hubiera existido historia alguna entre sus cubiertas. El niño parpadeó confundido. ¿Cómo era posible que un libro sin palabras estuviera en una biblioteca repleta de historias? ¿Había sido olvidado antes incluso de ser escrito? Frustrado, pasó las páginas una tras otra, buscando algún rastro de vida, una firma, una anotación en los márgenes. Pero no había nada. Fue entonces cuando, en el más profundo de los silencios, el niño escuchó el susurro. No era un sonido hecho de palabras, sino una sensación, un murmullo que parecía vibrar dentro de su pecho. Se llevó la mano al corazón y sintió que latía más rápido. El libro no estaba vacío. El libro estaba esperando. El guardián de las historias. De repente, un crujido suave rompió el silencio. El niño alzó la mirada y vio, entre las sombras, la figura del anciano bibliotecario. Sus ojos centelleaban como brasas apagadas, y aunque su rostro estaba marcado por los años, su expresión tenía la serenidad de quien ha conocido todos los secretos del mundo. «Has encontrado el libro», dijo con voz pausada. El niño sintió un estremecimiento. «¿Qué libro es este?», preguntó. El anciano sonrió con dulzura. «Es el libro de las historias no contadas». El niño frunció el ceño. ¿Cómo puede haber un libro sin palabras en una biblioteca? El anciano se acercó y, con un gesto delicado, pasó la mano sobre la cubierta del libro. «No está vacío», susurró. «Está esperando que alguien lo llene». El niño miró las páginas en blanco y sintió que algo dentro de él se encendía. «¿Quieres decir qué?» «Cada persona que encuentra este libro», interrumpió el anciano, «descubre que tiene dentro de sí una historia que necesita ser contada». El niño bajó la mirada y sintió el peso de aquellas palabras en su pecho. Durante tanto tiempo había buscado historias en los libros de otros, sin darse cuenta de que la historia más importante era la que aún no había escrito. La historia que aún no existe.
El anciano bibliotecario tomó un tintero y una pluma y los colocó frente al niño. Las historias no se escriben solas, dijo con una leve sonrisa. Pero siempre hay alguien que está destinado a contarlas. El niño miró la pluma, luego el tintero, y finalmente el libro. El susurro aún resonaba dentro de él, como un río subterráneo que se deslizaba en lo más profundo de su alma. Tomó la pluma con manos temblorosas. Apoyó la punta sobre la primera página en blanco. Cerró los ojos. Y comenzó a escribir. Capítulo 7. La tinta de los recuerdos. El primer trazo sobre la página en blanco fue torpe, como si la pluma dudara en su mano. La tinta negra se esparció con suavidad, como una sombra líquida que nacía en el papel. El niño respiró hondo. No sabía qué escribir, pero sentía que el libro esperaba algo de él. No era una simple historia lo que debía plasmar, sino algo más profundo, algo que dormía en su corazón y que tal vez nunca se había atrevido a decir en voz alta. El anciano bibliotecario lo observaba en silencio, sin apurarle, como si comprendiera que las palabras tienen su propio ritmo, que una historia no nace por imposición, sino que se despliega como un río que encuentra su cauce. Y entonces, sin pensarlo demasiado, el niño dejó que su mano se moviera. Las primeras palabras fluyeron como un murmullo de tinta. Había una vez un niño que se perdió en los libros. El eco de una historia olvidada. A medida que escribía, algo extraordinario ocurrió. Las letras parecían moverse en el papel, vibraban suavemente, como si fueran seres vivos que despertaban después de un largo sueño. Las palabras tomaron forma y comenzaron a brillar con un resplandor dorado. El niño se detuvo, asombrado. El anciano esbozó una sonrisa y habló en voz baja. Este no es un libro común. Lo que escribas aquí no quedará atrapado en el papel. Será recordado por la eternidad. El niño sintió un escalofrío. ¿Cómo puede ser eso posible? Susurró. El anciano suspiró y su mirada se perdió en la penumbra de la biblioteca. Las historias verdaderas no mueren, respondió. Se transforman, se ocultan en las sombras, se mezclan con otras voces, pero siempre encuentran la manera de volver a ser contadas. El niño bajó la mirada a las páginas que había escrito. Las palabras resplandecían con una luz tenue, como brasas en la oscuridad. Sintió que el libro le hablaba sin necesidad de sonidos. Cada palabra que escribía era un fragmento de algo más grande, una pieza de un rompecabezas del que aún no conocía la imagen final. Y entonces lo comprendió. No estaba inventando una historia. La estaba recordando. El susurro de la memoria. Un nombre apareció en su mente, un nombre que no había pronunciado en mucho tiempo. Era el nombre de alguien que había conocido cuando era más pequeño, alguien cuya voz se había desvanecido con los años, como una canción que se escucha una sola vez y luego se olvida. Cerró los ojos y dejó que la memoria lo envolviera. Recordó risas bajo la lluvia. Recordó tardes en que le contaban historias mientras el sol se ocultaba tras los tejados. Recordó la sensación de seguridad, la calidez de un abrazo, la voz dulce que le susurraba antes de dormir. Nunca dejes que las historias se apaguen. Ellas son la luz en la oscuridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El niño había creído que aquel recuerdo se había perdido en el tiempo, que la voz había desaparecido para siempre. Pero ahora entendía que no era así. Las historias guardaban a las personas dentro de ellas. Mientras fueran contadas, nunca se perderían. El despertar del libro. Con renovada determinación, el niño continuó escribiendo. Cada palabra que surgía de su pluma era un hilo de luz que tejía la historia. Las páginas en blanco se llenaban rápidamente y el resplandor dorado crecía a su alrededor, hasta que toda la biblioteca pareció iluminarse con el fulgor de la memoria. El anciano bibliotecario observó en silencio. Sabía que el niño había encontrado lo que buscaba, aunque aún no lo comprendiera del todo. Sabía que, en algún rincón de su corazón, había encendido una llama que nunca se extinguiría. El niño escribió hasta que el sueño pesó en sus párpados. Cuando despertó, la pluma y el tintero seguían allí. Pero el libro había desaparecido. El misterio de la historia escrita. El niño se puso de pie de un salto. Buscó por toda la biblioteca, entre las estanterías, debajo de las mesas, en cada rincón polvoriento, pero no había rastro del libro. ¿Dónde está?, preguntó al anciano, con el corazón latiéndole en la garganta. El bibliotecario le dedicó una mirada serena.
Ya no lo necesitas, dijo simplemente. El niño frunció el ceño. Pero, aún no terminé de escribir. El anciano sonrió con dulzura. Oh, sí lo hiciste. Y más importante aún, comprendiste el verdadero significado de las historias. El niño sintió un cosquilleo en el pecho. Miró sus manos vacías y luego la biblioteca, que de pronto le pareció diferente, como si la hubiera estado viendo con los ojos cerrados todo este tiempo. Quizá el libro nunca había existido en primer lugar. Quizá siempre había estado dentro de él. Y en ese instante, lo supo. No necesitaba un libro encantado para contar historias. Él mismo era un libro. Cada recuerdo, cada emoción, cada palabra que guardaba en su interior formaban parte de una historia aún mayor. Y ahora, por primera vez, se sentía listo para contarla. Capítulo 8. La puerta invisible. La biblioteca parecía diferente aquella mañana. Las estanterías se alzaban como murallas infinitas, cargadas de libros cuyos lomos reflejaban la tenue luz de las lámparas antiguas. Pero algo había cambiado. Algo casi imperceptible, como un susurro entre las páginas. El niño caminó con cautela. El libro encantado había desaparecido, pero en su interior aún resonaban las palabras que escribió. Las historias verdaderas no mueren. El anciano bibliotecario no estaba a la vista. El aire tenía un aroma distinto, un olor a papel viejo mezclado con algo más, algo que no podía nombrar. Y entonces, lo vio. Al fondo de la biblioteca, más allá de los estantes donde el polvo dormía en silencio, había una puerta que antes no estaba allí. El umbral de lo desconocido. Era una puerta sencilla, de madera oscura y lisa, sin pomo ni cerradura. Apenas un marco sin adornos, una entrada que parecía esperar. El niño se acercó con el corazón latiéndole en la garganta. Algo en su interior le decía que esa puerta siempre había estado allí, pero que solo ahora era capaz de verla. Extendió una mano temblorosa y rozó la superficie con los dedos. El frío de la madera le recorrió la piel como un escalofrío. En ese instante, la biblioteca se volvió un murmullo lejano. El mundo entero pareció contener la respiración. Y la puerta. La puerta se abrió sola. Un pasillo de sombras y estrellas. Más allá del umbral, no había oscuridad ni luz. Había un pasillo largo, demasiado largo para caber dentro de la biblioteca. Sus paredes eran de piedra antigua, cubiertas de inscripciones que titilaban con un resplandor azul, como si estuvieran hechas de estrellas atrapadas en la roca. El niño cruzó el umbral sin pensarlo. Apenas puso un pie dentro, la puerta se cerró tras él sin hacer ruido. No sintió miedo. No había eco de sus pasos. No había sonido alguno, solo un silencio inmenso, como el de una historia antes de ser contada. El guardián de los nombres olvidados. Caminó sin saber cuánto tiempo había pasado. El pasillo parecía alargarse a medida que avanzaba, y las inscripciones en las paredes destellaban suavemente. Entonces, en medio de aquel pasillo sin fin, alguien habló. Has cruzado la puerta de los relatos no contados. El niño se detuvo de golpe. La voz venía de ninguna parte y, al mismo tiempo, de todas partes. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. El aire se agitó suavemente y, delante de él, emergió una figura. Era alto, muy alto, cubierto con un manto de tinta que parecía moverse como una sombra viva. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero en su pecho brillaba un símbolo dorado, un libro abierto con una pluma flotando sobre sus páginas. Soy el guardián, respondió la figura. El guardián de los nombres olvidados. El niño sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Los nombres olvidados? El guardián asintió. Las historias que nadie recuerda, los relatos que nunca fueron contados, los pensamientos que murieron antes de volverse palabras, todo está aquí. Extendió una mano y, de la nada, surgió un libro. Era grueso y pesado, con tapas de cuero ajado y páginas que parecían moverse solas, como si respiraran. El guardián lo sostuvo ante el niño. Tu nombre está escrito aquí. El niño tragó saliva. ¿Por qué? Porque tu historia aún no ha sido escrita. La respuesta le dejó sin aliento. Era imposible, ¿no? Él había escrito. Había plasmado palabras en el libro encantado. Había recordado. Entonces, ¿por qué su historia no estaba completa? Como si hubiera leído sus pensamientos,
El guardián inclinó la cabeza. Una historia no se escribe solo con palabras, dijo. Se escribe con actos, con decisiones, con cada paso que das. El niño bajó la mirada. Nunca lo había pensado así. Siempre creyó que las historias estaban hechas de tinta y papel, que solo existían cuando alguien las contaba. Pero ahora comprendía. El precio de recordar. El guardián extendió el libro. Si deseas completar tu historia, debes cruzar una última puerta. El niño levantó la vista y, más allá del guardián, vio otra puerta. Era diferente a la anterior. No era de madera. No era de piedra. Era de luz. Brillaba con una intensidad suave, y en su superficie se reflejaban imágenes fugaces, como recuerdos atrapados en un espejo. El niño vio su propio rostro. Vio la biblioteca. Vio el anciano bibliotecario sonriendo en la penumbra. Vio el libro encantado. Vio a alguien más. Un rostro que no reconoció del todo, pero que su corazón sí recordaba. Y entonces lo entendió. Había algo que aún no sabía. Algo que debía encontrar. El guardián esperó en silencio. El niño sintió que debía tomar una decisión. Podía regresar, olvidar todo esto, seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. O podía cruzar la puerta de luz. Avanzó un paso. Tomó aire. Y sin dudar más, cruzó. El destino de una historia incompleta. La luz lo envolvió y el pasillo desapareció. Sintió que caía, pero no había miedo en su corazón. No sabía qué le esperaba al otro lado. Pero sí sabía una cosa. Las historias verdaderas nunca mueren. Y él estaba a punto de descubrir la suya. Capítulo 9. El reino de los ecos. La luz que había rodeado al niño como un abrazo cálido se desvaneció tan repentinamente que, al principio, no pudo comprender lo que sucedía. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento, creyó estar atrapado en una oscuridad tan densa que le parecía imposible moverse. Sin embargo, sus pies tocaban algo firme, algo que se sentía diferente a todo lo que había conocido. Al abrir completamente los ojos, la oscuridad no estaba vacía, sino que se desplegaba ante él como un vasto paisaje de sombras y formas indefinidas. Frente a él, una serie de figuras etéreas emergieron, como reflejos imprecisos, casi fantasmas que flotaban en el aire, sus contornos apenas visibles. Un eco constante resonaba en el aire, pero no era un eco común, no era el repetido reflejo de su propia voz. El niño frunció el ceño, buscando la fuente de ese sonido, y fue entonces cuando entendió que no se trataba de un eco de su voz, sino del eco de todo lo que había sido dicho, pensado o incluso soñado. Era un lugar donde las palabras y los pensamientos no desaparecían, sino que se acumulaban, flotando como susurros en la vastedad de este reino extraño y profundo. Las voces del pasado. A medida que avanzaba por este lugar, las voces de los ecos se mezclaban, creando un murmullo lejano pero cercano a la vez. Algunas palabras eran comprensibles, otras parecían ser apenas susurros del viento. Podía escuchar conversaciones viejas, palabras pronunciadas por seres que nunca había conocido, y aún así, había algo en ellas que resonaba dentro de él, como si estas voces estuvieran conectadas con su propio ser, con su propia historia, aunque nunca las hubiera escuchado antes. «Recuerda», susurraba una voz suave, como la brisa que acaricia la piel. «Recuerda que todo lo que has vivido tiene un propósito, aunque no lo entiendas». El tiempo no es solo un río, niño, decía otra voz, esta más grave y profunda, sino un mar inmenso que te arrastra en sus aguas. Si no aprendes a nadar, serás llevado por la corriente. Pero el niño no podía ver a nadie. Las figuras etéreas flotaban alrededor de él, invisibles pero presentes, como las sombras que habitan las esquinas del mundo. Sin embargo, algo lo empujaba a seguir caminando. El guardián del reino. A lo lejos, en lo profundo de este reino de ecos, apareció una figura que no era un eco, sino una presencia tangible, sólida. Un ser que parecía no pertenecer a este lugar, pero que, al mismo tiempo, se deslizaba por él con una gracia y autoridad que lo hacía brillar con una luz propia. Era un anciano, de rostro amable pero serio, con una túnica dorada que parecía estar tejida con hilos de luz. «Bienvenido, niño», dijo el anciano, su voz resonando con una claridad inconfundible en medio de los ecos. «Has llegado al reino de los ecos, el lugar donde las palabras no mueren, sino que esperan». El niño se quedó en silencio,
aún confundido por la magnitud de lo que estaba sucediendo. No sabía si debía hablar, si debía preguntar, o si simplemente debía escuchar. Algo en el anciano le daba la sensación de que el tiempo aquí no funcionaba como en el mundo que había dejado atrás, y que todo lo que sucedía tenía un significado profundo, aunque oculto. Aquí, continuó el anciano, señalando hacia los ecos que flotaban a su alrededor, las voces nunca se apagan. Los recuerdos de aquellos que han hablado, pensado o incluso deseado algo, permanecen, formando una red invisible que conecta todo lo que ha sido. Este es el lugar donde los relatos incompletos esperan ser escuchados, y donde las historias olvidadas buscan encontrar su propósito. El niño dio un paso hacia el anciano, la curiosidad reflejada en sus ojos. ¿Las voces de todos los que han vivido, están aquí?, preguntó, un susurro de asombro en su voz. El anciano asintió. Sí, todas las voces. Algunas son de aquellos que nunca pudieron hablar su verdad, otras de quienes dejaron que su historia se desvaneciera. Pero hay algo importante que debes entender, niño. No todas las voces que escuchas son las mismas. Algunas son ecos de la verdad, otras son distorsiones de lo que pudo haber sido. El niño frunció el ceño, el misterio cada vez más profundo. ¿Y qué sucede con las historias que no se completan?, preguntó, su voz temblorosa, como si tuviera miedo de la respuesta. El anciano sonrió con amabilidad. Las historias incompletas son las que buscan ser contadas una vez más. Y solo aquellos que las escuchan con el corazón pueden darles el final que necesitan. El niño comprendió que estaba en el umbral de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Este reino no solo era un lugar de ecos, sino una morada de posibilidades, de historias que aguardaban una conclusión, de destinos aún por definir. El poder de las palabras. A medida que el anciano hablaba, las figuras etéreas que flotaban a su alrededor comenzaron a cobrar vida, moviéndose más cerca, como si se acercaran para escuchar. Cada palabra del anciano se impregnaba en el aire, y el niño podía sentir como algo dentro de él comenzaba a despertar, como si las voces de este lugar tuvieran el poder de sacudir su propia historia. Las palabras, niño, dijo el anciano, mientras caminaba hacia una figura que flotaba ante él, tienen un poder inmenso. Son la semilla de todo lo que existe. Lo que dices y lo que callas son igualmente poderosos. Aquí, en este reino, todos los ecos de las palabras se entrelazan, formando una red que conecta lo vivido, lo perdido y lo porvenir. El niño se detuvo y miró a su alrededor, sintiendo que su propio ser estaba siendo tocado por algo intangible pero irrefutable. Este lugar, este reino de los ecos, no era solo un reflejo del pasado, sino una invitación al futuro, una invitación a reescribir lo que aún no se había contado. El anciano lo miró con una sonrisa enigmática. Recuerda, niño. No todo lo que escuchas aquí es tu historia. Pero en todo lo que escuchas, hay algo que te pertenece. Escucha con atención, y encontrarás la verdad que has estado buscando. El niño cerró los ojos, permitiendo que las voces lo rodearan. Sabía que no estaba solo, y que cada palabra, cada eco, tenía algo que ofrecerle. Un retazo de su historia, una pista, una revelación. Todo lo que necesitaba hacer era escuchar. Y entonces, comenzó a caminar, no con miedo, sino con la certeza de que este reino de ecos le estaba mostrando algo más grande que el mundo físico. Algo que solo podía comprender si permanecía en silencio, escuchando las voces del pasado, del presente, y de lo que aún estaba por venir. Capítulo 10. El jardín de las sombras. Cuando el niño salió del reino de los ecos, sintió un cambio palpable en el aire que lo rodeaba. Ya no estaba atrapado entre murmullos etéreos, ni sumido en la inmensidad de los recuerdos olvidados. Ahora, caminaba por un paisaje que, aunque parecía familiar, no podía reconocer del todo. Era un jardín, pero no uno común. Las flores que se alzaban alrededor de él no emanaban fragancia, sino un silencio profundo y penetrante. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos oscuros, tocando el suelo con una suavidad inquietante. Al principio, el niño pensó que era un jardín sombrío, simplemente oscuro por la falta de luz, pero pronto comprendió que las sombras no eran solo la ausencia de claridad, sino algo más, algo vivo. Se movían lentamente, casi como si estuvieran respirando, y cada vez que se acercaba a una de ellas, una extraña sensación lo envolvía, como si la sombra misma intentara decirle algo. La señal de las sombras. Con paso vacilante, el niño avanzó por el jardín,
cada uno de sus pasos haciendo crujir las hojas secas bajo sus pies. Las sombras lo observaban, pero no con malicia. No era un lugar hostil, aunque sí misterioso, lleno de una belleza callada y profunda. En un rincón del jardín, una figura apareció, mitad en luz, mitad en sombra. Era una mujer de largos cabellos plateados que caían como un río tranquilo sobre sus hombros. Su rostro estaba sereno, aunque en sus ojos residía una intensidad que parecía atravesarlo todo. La mujer no habló de inmediato, pero su mirada era suficiente para invitar al niño a acercarse. «Has llegado a un lugar que pocos conocen», dijo finalmente, su voz suave, como el susurro del viento entre los árboles. «Este es el Jardín de las Sombras, un lugar donde los secretos olvidados se ocultan en las profundidades de la oscuridad». El niño, cautivado por la figura que tenía ante él, dio un paso más cerca. «¿Por qué las sombras se mueven?», preguntó, sintiendo una extraña fascinación por ese movimiento tan peculiar. La mujer sonrió levemente. «Las sombras aquí no son como las de tu mundo. Son ecos de pensamientos no resueltos, de deseos ocultos, de historias que aún no han sido contadas. Ellas no se limitan a reflejar la ausencia de luz, sino que toman forma, viven en el misterio. Cada sombra es una pieza de una historia olvidada, una pista en el camino hacia la comprensión de lo que está por venir». El niño miró alrededor, tratando de comprender lo que había dicho. Cada sombra a su alrededor parecía tener un propósito, una historia que contar, y él sentía que algo dentro de él empezaba a despertar, algo relacionado con esas sombras, con ese jardín tan lleno de vida en su silencio. El sendero de las sombras. La mujer levantó una mano delicada y señaló un sendero en el jardín, apenas visible bajo las sombras de los árboles que se alzaban sobre él. «Sigue ese camino, niño», dijo, su voz tan suave como una brisa. «Cada sombra que cruces te llevará a una verdad que aún no comprendes. Pero debes ir con el corazón abierto, porque este jardín no solo revela lo que está oculto, sino que también prueba el alma de quien se aventura en él». El niño, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad, comenzó a caminar por el sendero que la mujer había señalado. A cada paso, las sombras parecían moverse con él, como si se estuvieran desplazando lentamente para hacerle un espacio. A veces, se deslizaban suavemente entre sus pies, otras veces se alzaban en altos muros que bloqueaban su vista, hasta que él, con paciencia, los atravesaba. Al caminar, comenzó a ver figuras a lo lejos, figuras que se dibujaban con contornos difusos, como reflejos en el agua. Estos seres no se movían como personas comunes, sino que se deslizaban, fluyendo como si fueran parte de la propia sombra del jardín. La mujer de las sombras. El sendero lo llevó a un pequeño claro donde una nueva figura apareció. Era una mujer, pero no como la otra, no tan serena. Esta tenía el rostro cubierto por un velo negro, y en su presencia, el aire parecía volverse denso, como si el tiempo mismo se ralentizara. «Bienvenido, niño», dijo la mujer, su voz grave y misteriosa, como si proviniera de un lugar lejano y ancestral. «Este es el Jardín de las Sombras, pero no todo lo que aquí se esconde es lo que parece». El niño se detuvo, sintiendo un leve escalofrío recorrer su espalda. Aunque la mujer no lo tocó, su presencia era suficiente para llenar el espacio con una tensión palpable. «¿Por qué las sombras no nos cuentan todo?», preguntó el niño, su voz quebrada por la emoción. La mujer levantó la mano, y una sombra se deslizó hacia él, envolviendo su cuerpo como una capa de terciopelo. Él no pudo evitar sentir que la sombra lo abrazaba con una fuerza invisible, pero cálida. Era un contacto extraño, pero reconfortante. «Las sombras no te cuentan todo, niño, porque hay cosas que aún no estás listo para escuchar. Las sombras son protectoras, guardianas de aquello que debe ser revelado en su propio tiempo. Algunas verdades no pueden ser apresuradas, y los secretos que guardan estas sombras solo pueden ser comprendidos cuando uno está preparado para verlos en toda su magnitud». El niño asintió, comprendiendo que este lugar no solo era un reflejo del pasado, sino una prueba del alma. Cada sombra, cada movimiento, cada silencio en ese jardín parecía estar diseñado para mostrarle una verdad oculta, una verdad que él no podía forzar a salir, sino que debía aprender a entender poco a poco. La revelación de las sombras. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar levemente, y las sombras que lo rodeaban se alzaron hacia el cielo, creando formas que danzaban como si fueran seres vivos. En el centro del claro, la figura velada de la mujer levantó su brazo hacia el cielo, y las sombras,
como si respondieran a su llamado, se concentraron en un solo punto. En ese lugar, las sombras comenzaron a disiparse, revelando una imagen que el niño nunca habría esperado ver. Era el mismo, parado frente a su propia imagen, pero no la versión que conocía, no la de niño inocente, sino una figura adulta, con ojos que brillaban con la sabiduría de los años y una mirada profunda que hablaba de todos los secretos que el tiempo había guardado. La imagen de su futuro. Este es el final del camino para muchos, dijo la mujer, su voz más suave ahora, como si el peso de las palabras se aligerara al revelar la verdad. Pero para ti, niño, este es solo el principio. El jardín de las sombras te ha mostrado una parte de ti mismo, una verdad oculta que debes llevar dentro de ti mientras continúas tu viaje. El niño se acercó a la figura de su futuro, con la certeza de que las sombras que lo rodeaban no eran solo ecos de lo que había sido, sino señales de lo que estaba por venir. Y aunque aún no entendía todo lo que este jardín quería enseñarle, sabía que estaba un paso más cerca de comprender los misterios de su existencia. Capítulo 11. La canción del silencio. El niño continuó su camino a través del jardín, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un lugar desconocido, donde el aire era más denso y la luz parecía desvanecerse lentamente. Las sombras ya no eran solo siluetas errantes, sino que se entrelazaban y formaban figuras con un propósito, como si estuvieran tratando de contarle algo. La atmósfera era tan tranquila que el sonido de sus propios pasos parecía ahogarse, absorbido por la quietud del lugar. No había viento que moviera las hojas ni el canto de los pájaros, solo el silencio. Ese silencio se volvió más pesado conforme avanzaba. Era un silencio que se sentía en los huesos, en la respiración, en la piel misma del niño. Era el tipo de silencio que llenaba cada rincón de su ser, convirtiéndose en una presencia palpable, como si estuviera esperando a que alguien lo rompiera, a que alguien lo llenara de sentido. La extraña melodía. A lo lejos, una tenue melodía comenzó a surgir. Era suave, como el murmullo de un arroyo lejano, pero al mismo tiempo tenía una calidad etérea, como si la música viniera no de un instrumento, sino del mismo aire. El niño se detuvo en seco, cautivado por esa melodía que lo envolvía. No era una melodía alegre, ni triste, sino algo más complejo, algo que hablaba de secretos guardados y de recuerdos olvidados. Era una canción del silencio, de esos momentos que no pueden ser nombrados pero que deben ser vividos. A medida que se acercaba al origen de la música, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con más rapidez, como si fueran arrastradas por el compás invisible de esa canción. El niño se dio cuenta de que las sombras no solo eran testigos, sino participantes de la melodía, como si cada una de ellas tuviera un papel en la creación de esa extraña armonía. Cuando llegó al centro del jardín, se encontró con un pequeño claro donde una figura estaba de pie, inmóvil. Era una mujer, pero no como las demás. No llevaba velo ni cabellera plateada, sino que estaba vestida con un manto que parecía estar hecho de la misma sustancia del silencio, inmaterial, flotante. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban la profundidad del universo, como si pudiera ver más allá de lo que los demás podían percibir. La mujer levantó la mano y la melodía se detuvo de inmediato, dejando solo el eco de su última nota flotando en el aire. «Bienvenido», dijo la mujer, su voz suave, pero con una autoridad que llenaba el vacío alrededor de ellos. «Has llegado al lugar donde el silencio canta. ¿Estás listo para escuchar lo que no se puede decir? La canción del silencio». El niño, aunque aún confundido, asintió. Sabía que algo importante estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría su forma de ver el mundo. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia él, y con cada paso que daba, el aire se hacía más denso, pero también más claro, como si todo lo que lo rodeaba comenzara a enfocarse. «El silencio no es solo ausencia de sonido», explicó la mujer, su mirada fija en el niño, como si estuviera penetrando en lo más profundo de su ser. «El silencio tiene una voz que solo puede ser escuchada por aquellos que han aprendido a escuchar con el corazón. Esta canción no proviene de un instrumento, ni de una voz humana. Viene de los rincones más profundos de la existencia, de los momentos que hemos olvidado, de las emociones que no podemos expresar». El niño la miró fijamente, sintiendo que sus palabras tocaban algo dentro de él, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había sabido nombrar. La mujer extendió su mano hacia él, y de repente, el jardín a su alrededor comenzó a disolverse en sombras y luces danzantes, formando patrones que se movían al ritmo de la melodía que ahora resonaba solo en su mente.
Cada uno de nosotros guarda dentro de sí una canción silente, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. Una canción que nos define, que nos guía, pero que raramente podemos escuchar. Pero aquí, en este jardín, el silencio nos habla. Nos recuerda lo que hemos olvidado de nosotros mismos. El encuentro con el silencio. El niño, aunque no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo, comenzó a sentir una extraña calma apoderarse de su ser. Era como si las sombras, la mujer, el jardín, todo lo que lo rodeaba, se estuviera fusionando con él, haciéndolo parte de un todo mayor. El silencio ya no era algo vacío, sino una presencia cálida que lo envolvía, llenándolo de una paz profunda y desconocida. La mujer continuó. Escuchar el silencio no es lo mismo que callar. El silencio tiene su propia melodía, una que solo puede ser comprendida por aquellos que han hecho callar el ruido del mundo dentro de sí mismos. En este lugar, podrás escuchar tu propia canción, esa que has guardado durante tanto tiempo en lo más profundo de tu alma. El niño cerró los ojos, sintiendo como el silencio lo rodeaba por completo. No era un vacío. Era una presencia. Era como si pudiera escuchar su propio corazón, sus propios pensamientos, pero al mismo tiempo, se sentía conectado a algo mucho más grande. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, como si danzaran al ritmo de una melodía que solo él podía escuchar ahora. El viento, el crujir de las hojas, la propia esencia del jardín, todo formaba parte de una única canción. El regalo del silencio. Finalmente, la mujer habló de nuevo, su voz cargada de un conocimiento profundo. Recuerda, niño, que el silencio no es la ausencia de sonidos, sino el espacio donde las respuestas florecen. No busques ruido para encontrar respuestas, ni palabras para comprender lo que ya sabes en tu corazón. Solo en el silencio encontrarás la verdad. Con estas palabras, la mujer levantó la mano una vez más, y la melodía volvió a llenar el aire, esta vez más suave, casi imperceptible, como un susurro lejano. El niño abrió los ojos, y todo a su alrededor parecía haber cambiado. El jardín ya no era un lugar extraño y lejano, sino un espacio familiar, lleno de una quietud que ahora entendía. Las sombras ya no lo observaban, sino que se habían integrado a su ser, como si fueran parte de su propia alma. El niño caminó lentamente por el jardín, sintiendo que su corazón latía al compás de la canción del silencio, sabiendo que llevaba consigo un regalo muy especial, la capacidad de escuchar, no con los oídos, sino con el alma. Capítulo 12. El eco del tiempo. El niño, ahora más consciente de la serenidad que lo rodeaba, siguió caminando por el jardín, que parecía haber mutado en algo aún más misterioso y vasto. Cada paso que daba lo acercaba a una comprensión que no lograba expresar con palabras. El aire a su alrededor vibraba de una manera que no podía identificar, como si cada rincón del espacio estuviera impregnado con los ecos de tiempos lejanos. El jardín, con sus hojas plateadas y las sombras que danzaban al compás del viento, parecía no tener fin. De repente, frente a él, apareció un sendero, estrecho y sinuoso, rodeado por altos árboles cuyas ramas entrelazadas formaban un techo casi impenetrable. Unos pocos rayos de sol se colaban entre las hojas, creando parpadeantes reflejos dorados sobre el suelo cubierto de musgo. El niño sintió una extraña sensación de urgencia, como si algo lo llamara a seguir ese camino, algo que provenía no solo del mundo que lo rodeaba, sino de su propio interior. Con determinación, se adentró en el sendero. A cada paso, el aire se hacía más denso, y el silencio más profundo. Algo en la atmósfera le daba la sensación de que no estaba caminando solo, sino acompañado por presencias invisibles que lo observaban en silencio. La sombra del tiempo, que en su mente había tomado forma de una figura borrosa, parecía acercarse. De repente, el niño escuchó un murmullo. Era tan bajo, casi imperceptible, pero ahí estaba. Un eco. No era una voz, sino una sensación, un susurro que viajaba por el aire, como si el mismo espacio entre las ramas de los árboles estuviera transmitiendo un mensaje. Era el eco del tiempo, un sonido que no podía ser identificado, pero que lo llenaba de una sensación indescriptible de conexión con el pasado. El encuentro con el guardián del tiempo. Poco a poco, el niño llegó a una pequeña explanada. En el centro de la explanada, una figura se encontraba sentada en una roca, observando el horizonte con una mirada fija, profunda. Era un anciano, pero no como aquellos que había conocido antes. Su rostro era de una blancura casi etérea,
sus cabellos largos y plateados caían sobre sus hombros con suavidad, y su cuerpo, aunque envejecido, parecía irradiar una energía misteriosa. El niño se acercó con cautela, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de algo trascendental. El anciano no lo miró, pero su voz, cuando habló, fue clara y llena de una sabiduría infinita. Has llegado, niño, a un lugar donde el tiempo se encuentra con el olvido. Aquí, el eco de los siglos se deshace en las sombras, y las huellas del pasado nunca desaparecen, sino que se transforman. El niño, perplejo, se acercó aún más. ¿Quién eres?, preguntó con una voz que resonó con la misma reverberación de su pregunta en el aire, como si el tiempo mismo estuviera escuchando. El anciano sonrió ligeramente, una sonrisa que no mostraba tristeza ni alegría, sino una calma profunda, como la quietud antes de una tormenta. Alzó la mirada hacia el cielo. Soy el guardián del tiempo. Mi deber es preservar el eco de todo lo que ha sido y todo lo que será. Soy el que mantiene el equilibrio entre lo que ya pasó y lo que está por venir. No soy un ser de este mundo, niño. Soy un reflejo de las épocas, de los momentos que han quedado atrás y que, de alguna forma, siguen vivos en cada uno de nosotros. El niño lo observó en silencio, tratando de asimilar las palabras del anciano. La sensación de estar frente a algo eterno lo envolvía, y al mismo tiempo, sentía que el tiempo, ese concepto que antes le era tan familiar, se desvanecía, convirtiéndose en algo indescriptible, algo intangible. Los ecos del pasado. El guardián del tiempo levantó la mano, señalando un árbol cercano cuyas ramas se extendían hacia el cielo. En sus hojas brillaban reflejos plateados, pero el niño notó algo más. En cada hoja, en cada movimiento, había un patrón que se repetía, como si estuviera mirando una serie de recuerdos, fragmentos del pasado, tal vez incluso su propio pasado. El tiempo no es lineal, dijo el anciano, con una voz profunda y resonante. Es un eco. Un eco que se extiende y se refleja en cada rincón del universo. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está por suceder, ya está presente, solo que no siempre somos capaces de escucharlo. Pero aquí, en este lugar, puedes oírlo. Puedes ver cómo las sombras del pasado se proyectan hacia el futuro y cómo todo se conecta. El niño miró las hojas del árbol, y de repente, vio una imagen, una escena fugaz que pareció surgir de la nada. Una pequeña figura corriendo por un campo florido, riendo, ajena al paso del tiempo. Era él, o al menos una versión de él, mucho más joven, como si estuviera viendo un sueño olvidado. El niño trató de acercarse, pero la figura desapareció en un suspiro, disolviéndose en el aire como una ilusión. Eso que viste, dijo el guardián, es el eco de un momento que ya ocurrió, pero que sigue vivo en tu ser. Cada paso que das, cada acción que tomas, crea un eco que se repite en el tiempo, y en algún lugar, en algún instante, esa imagen vuelve a renacer. El niño cerró los ojos, sintiendo la emoción de esas palabras calar hondo en su ser. Cada movimiento, cada decisión que había tomado a lo largo de su vida había dejado una huella que, aunque invisible, seguía existiendo. Y en ese momento, comprendió que todo lo que había vivido y todo lo que viviría era una resonancia, un reflejo de lo que ya había sido. El viaje al futuro. El guardián del tiempo levantó su otra mano, señalando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse en un resplandor anaranjado que teñía el cielo. Y todo lo que está por venir, niño, también es solo un eco de lo que ya ha sido. El futuro no es más que una repetición de lo que ya ha ocurrido, solo que tú aún no lo has vivido. Pero el tiempo, en su infinita sabiduría, se reinventa constantemente, dándote la oportunidad de ver la misma imagen una y otra vez, hasta que aprendas la lección que se esconde en ella. El niño miró al anciano, sintiendo una mezcla de asombro y comprensión. Cada palabra del guardián parecía entrar en su alma como una revelación. El eco del tiempo no era algo a temer, sino algo a abrazar. Todo lo que había sucedido, todo lo que estaba por suceder, era parte de un todo que se tejía con hilos invisibles, y él, como todos los seres que habitaban el mundo, era una de esas hebras. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó el niño, su voz temblando ligeramente ante la magnitud de lo que había aprendido. El guardián del tiempo sonrió una vez más, con una serenidad que parecía trascender todo lo comprendido. Debes escuchar el eco, niño. Escuchar con el alma. Porque solo entonces podrás comprender la verdadera naturaleza del tiempo y encontrar tu lugar en él. Con esas palabras, el niño sintió una paz inmensa inundar su ser.
Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que el eco del tiempo lo acompañaría a cada paso. Capítulo 13. La canción silenciosa. El niño, todavía envuelto en las palabras del guardián del tiempo, continuó su viaje. Aunque su cuerpo avanzaba por el sendero, su mente se encontraba sumida en un mar de pensamientos. Cada paso que daba parecía resonar con los ecos del pasado, y a la vez, percibía la suave vibración del futuro, como una promesa silenciosa que no podía definir, pero que sentía con la misma intensidad que el aire que lo rodeaba. La naturaleza del lugar parecía transformarse a su alrededor, como si cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba tuviera algo que decirle. El jardín, antes lleno de sombras y luces fugaces, ahora se había convertido en un espacio de silenciosa vibración. El sonido del viento había desaparecido, y con ello, la sensación de calma que todo lo envolvía parecía aún más profunda. Había una quietud extraña en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejándole a él solo el murmullo de su alma. El niño no sabía cómo, pero comenzó a sentir que algo lo llamaba, algo más allá de los ecos que había oído anteriormente. Esta vez no era una voz ni una imagen, sino una sensación que emergía de lo más profundo de su ser. Era como si el mundo estuviera respirando a su alrededor, como si la tierra misma estuviera cantando una canción que solo él podía escuchar. La canción de la tierra. Con cada paso que daba, el niño sentía como su cuerpo se llenaba de una energía renovada. Cada rincón del paisaje parecía respirar en su misma frecuencia. Era como si el cielo y la tierra se hubieran unido en una melodía perfecta, una canción sin sonido, pero llena de una vibración que le llegaba hasta lo más hondo de su corazón. No era un canto con palabras, ni con instrumentos. Era la canción de la propia existencia, del ser que se fundía con el todo. El niño se detuvo en seco, sintiendo cómo esa vibración se intensificaba, como un latido profundo. Cerró los ojos y dejó que la melodía invisible lo envolviera. No podía explicarlo, pero sentía que el suelo bajo sus pies, las estrellas lejanas en el cielo, las sombras de los árboles y el aire suave que lo acariciaba, todo formaba parte de esa misma armonía. Era un canto sin principio ni fin, una sucesión interminable de momentos que se fusionaban en una única sensación de ser. Era la canción de la tierra, de la creación misma, de todo lo que existía y lo que aún estaba por nacer. Cada cosa en el universo, desde las pequeñas hojas que caían suavemente al suelo hasta las grandes montañas que se alzaban en el horizonte, cantaban esta melodía eterna. El descubrimiento de la voz interior. El niño, con los ojos cerrados, se dejó llevar por la vibración que lo rodeaba. En algún momento, algo dentro de él se despertó, algo que había estado dormido durante toda su vida. Era una voz muy suave, casi imperceptible, que surgía del fondo de su ser, una voz que solo él podía escuchar. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero luego, al escucharla más claramente, entendió que no era una voz cualquiera, sino algo mucho más profundo, algo que formaba parte de él mismo. La voz comenzó a cantar, pero no en palabras. Era un canto que se desplegaba en imágenes y sensaciones, una serie de pensamientos que se mezclaban como los colores de un atardecer, suavemente deslizándose en su mente. Era un canto de esperanza, de amor, de conexión con todo lo que existía. Una vibración que lo envolvía y lo hacía sentir como si fuera parte de todo lo que había en el universo. Con cada latido de la canción, el niño comprendió más profundamente que todo en el mundo tenía su lugar y su propósito, que cada ser viviente era una nota dentro de esa melodía universal. No importaba si se trataba de una flor que se marchitaba o de una estrella que moría en el cielo, todos eran parte de la misma armonía, de la misma canción que nunca dejaba de sonar. La revelación del ciclo eterno. A medida que el niño se sumergía más en la canción silenciosa, comenzó a comprender que el tiempo no solo era un eco, sino un ciclo eterno. Un ciclo que no comenzaba ni terminaba, sino que se repetía una y otra vez, como las estaciones del año, como el nacimiento y la muerte, como la creación y la destrucción. Todo en el mundo, desde la más pequeña chispa hasta la más grande galaxia, formaba parte de ese ciclo. Todo giraba en torno a una danza infinita que nunca se detenía, una danza de creación y transformación. El niño vio una imagen clara en su mente. Vio un río que corría sin cesar, pero el agua que fluía nunca era la misma. A medida que el agua pasaba, se transformaba en vapor, luego en nube, y finalmente caía nuevamente como lluvia, para comenzar el ciclo de nuevo. El ciclo del agua, del tiempo, de la vida misma, era una cadena de transformaciones,
una continua canción que se repetía, siempre nueva, siempre antigua. Con esta revelación, el niño sintió una paz profunda, como si hubiera comprendido el propósito de su vida. Sabía que él, al igual que todo en el universo, formaba parte de ese ciclo, que no estaba solo en su viaje, sino que era una nota dentro de una sinfonía infinita. Y aunque su vida fuera breve, como el suspiro de una flor en primavera, su existencia era tan importante como la de cualquier otra cosa, porque sin él, el ciclo no estaría completo. La liberación. El niño, con una sonrisa en los labios, se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar nada más. Ya no necesitaba correr detrás de respuestas, porque ahora las entendía. No era una respuesta en particular lo que había encontrado, sino algo mucho más grande. Había encontrado la melodía de la vida misma. Y así, con una paz que solo el entendimiento profundo puede traer, el niño siguió caminando, sabiendo que cada paso que daba no era solo suyo, sino también del universo entero. Cada respiro que tomaba era una parte de la canción que nunca dejaba de sonar. Y aunque el sendero que había elegido recorrer estaba lleno de misterios aún por desvelar, ya no temía lo desconocido. Porque ahora sabía que todo, absolutamente todo, formaba parte de una melodía eterna y perfecta. Capítulo 14. El último viaje. El niño continuó su camino, pero ahora ya no caminaba solo. No podía verlos con sus ojos, pero sentía a su alrededor la presencia de otros seres, figuras etéreas, que caminaban a su lado, como sombras de seres olvidados, como fantasmas de un pasado lejano que nunca se desvanecían. Eran las huellas de los que habían caminado antes de él, los que ya no estaban pero cuya esencia aún persistía en el viento, en la tierra, en las estrellas. En este momento, no sabía si sus pies tocaban realmente el suelo o si se deslizaban por un manto de sueños, como si la realidad misma estuviera derritiéndose a su alrededor. Las fronteras entre lo real y lo imaginado se desdibujaban, y él avanzaba sin miedo, sin la incertidumbre que alguna vez lo había acosado. El tiempo ya no parecía existir. Había momentos, como flashes de luz, donde sentía que todo lo que había sido y todo lo que sería se reunía en un solo instante. Las experiencias, los recuerdos, las esperanzas y los temores, todo se amalgamaba en una sola pulsación. Era como si, en ese instante, hubiera tocado la eternidad. Todo el peso del universo se concentraba en él, y sentía que el destino de todas las estrellas descansaba sobre sus hombros. Pero no sentía la carga de esa responsabilidad, más bien, una ligera ligereza, como si nada de eso fuera real, como si simplemente estuviera soñando el mundo. La llegada del fin. El camino parecía interminable, pero sabía que su fin se aproximaba. No era el fin de la vida, no el fin físico, sino el fin de una etapa, el fin de la búsqueda. El niño había sido guiado durante todo su viaje. Cada paso que había dado había sido parte de una danza que lo había conducido a este momento. Ahora, ante él, se alzaba una puerta, un umbral que indicaba que había llegado al final de un viaje que no tenía retorno. La puerta no era una puerta cualquiera. Era como la línea entre dos mundos, una línea invisible que separaba lo conocido de lo desconocido. Era una entrada a algo más grande, algo más vasto que todo lo que había experimentado. En su marco resplandecía una luz suave y cálida, una luz que invitaba, pero que también respetaba el silencio. Era como si la puerta le dijera que, aunque podía entrar, él aún tenía que tomar una decisión. Al acercarse, el niño sintió una paz infinita. No sentía miedo, ni tristeza, ni alegría. Solo sentía el flujo natural de la vida, como una corriente tranquila de agua. Todo lo que había vivido, todos los momentos felices y tristes, todas las dudas y certezas, todo lo que había sido y todo lo que podría haber sido, se desvaneció en ese momento. Y comprendió que, en realidad, nunca había tenido que irse. Siempre había estado allí, siempre había sido una parte de todo. La revelación de la eternidad. El niño se detuvo frente a la puerta, y con una respiración profunda, sintió como todo su ser se expandía, como si la vida misma se concentrara en su pecho. El tiempo, que antes parecía correr con urgencia, ahora se desvanecía en una eternidad sin forma. En ese instante, vio su vida, no como una sucesión de eventos, sino como una sola vibración que se mantenía constante, como el latido de un corazón que no termina nunca. Y entonces, escuchó. No en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. Era una voz suave, que hablaba sin palabras. Era el susurro del universo,
la voz de la creación misma. Le hablaba sin prisa, sin ansiedad, solo con una calma infinita. La voz le decía que todo lo que había vivido, todo lo que había sido, formaba parte de un ciclo perfecto, de una eternidad que no tenía principio ni fin. El niño sonrió, comprendiendo que el viaje no era un camino hacia un destino, sino un regreso a algo que siempre había estado con él. La puerta ya no era algo que temer, sino algo que simplemente debía atravesar. No había más preguntas que hacer, porque ya todas las respuestas habitaban en él. El umbral del cambio. Con una calma imperturbable, el niño extendió su mano hacia la puerta. La tocó con suavidad, y al instante, la luz que irradiaba comenzó a envolverse a su alrededor. No era una luz cegadora, sino una luz suave, acogedora, como si el sol de un amanecer eterno se estuviera abriendo ante él. Y al atravesarla, no hubo ningún sonido, ninguna sensación dramática. Simplemente, todo se desvaneció, y en su lugar apareció un vasto espacio blanco, interminable, donde todo lo que existía era el mismo. Era como si estuviera flotando en el vacío, pero no un vacío vacío, sino lleno de posibilidades, lleno de momentos infinitos. Aquí, en este lugar, ya no había tiempo, ya no había camino. El niño entendió que el viaje había sido solo una forma de recordar lo que ya sabía, una manera de llegar a un lugar donde nunca se había ido. Y entonces, se dio cuenta de algo fundamental. En este espacio sin fin, él no era solo el niño que había comenzado su viaje. Ahora, era todo y nada. Era el comienzo y el final. Era la historia y la ausencia de historia. Era el viajero y el viaje. Y, finalmente, comprendió que no existía un último viaje, porque el viaje no tenía fin. Todo era un ciclo, una transformación constante, un eterno regreso al mismo punto, solo que en una forma diferente, enriquecida por la experiencia. El regreso al todo. El niño dejó que la luz lo envolviera por completo, y cuando lo hizo, ya no era un niño. No era una persona. Era el universo mismo. Y comprendió que, en última instancia, no importa cuántos viajes se hagan, porque todos nos dirigimos a la misma luz, al mismo lugar de donde provenimos, un lugar donde todo es posible y todo es parte del mismo tejido. Con una sonrisa serena, el niño se disolvió en la luz, sabiendo que no se iba a ninguna parte, sino que se estaba convirtiendo en todo. Capítulo 15. El renacer. El niño despertó, o al menos eso pensó. Había algo en el aire que le parecía diferente, algo vibrante y lleno de vida. Una ligera brisa rozaba su rostro, como el aliento de un nuevo día. No era el mismo niño que había comenzado su viaje. Ahora sentía dentro de sí un cambio profundo, un despertar que no se podía describir con palabras, pero que podía sentir en cada rincón de su ser. Por un momento, estuvo confundido, sin saber en qué lugar se encontraba. La luz que lo envolvía, cálida y serena, no le era desconocida, pero tampoco era la misma de antes. Era más suave, más maternal, como si todo el universo hubiera decidido acurrucarlo en sus brazos. El espacio a su alrededor parecía el mismo, pero a la vez estaba transformado, como si cada átomo de aire hubiera sido renovado, como si el tiempo mismo hubiera comenzado de nuevo. La revelación del renacer. Poco a poco, el niño comenzó a caminar, sin un destino claro, pero con una certeza interna que le guiaba, como si una brújula invisible le indicara el camino. El suelo bajo sus pies era firme, pero suave al mismo tiempo, como si estuviera caminando sobre un manto de pétalos caídos, sobre una alfombra de recuerdos desvanecidos. Miró a su alrededor, y vio que el paisaje había cambiado. Lo que antes era un horizonte lejano, ahora se había acercado, y frente a él, se abría una vasta llanura, bañada por una luz dorada. Era un lugar que no pertenecía a ninguna parte en particular, pero que lo acogía como si siempre hubiera sido su hogar. Había árboles que no conocía, pero cuyo aroma era familiar. Había flores de colores que nunca había visto, pero cuyas formas le parecían infinitamente reconfortantes. Cada paso que daba, sentía como la tierra lo absorbía, como si la propia naturaleza estuviera deseando que se uniera a ella. Al caminar, sus pensamientos fluían, pero sin la prisa ni la ansiedad de antes. Ahora ya no se aferraba a ellos, simplemente los dejaba ir. Sabía que todo lo que había experimentado, todo lo que había sido, había llegado a su fin, pero que, al mismo tiempo, todo comenzaba de nuevo. Era un ciclo sin fin, una rueda eterna que giraba con suavidad y armonía. La conexión con el todo. El niño sintió que su cuerpo ya no era el mismo.
Era más liviano, como si se hubiera despojado de una capa pesada que no le pertenecía. Se detuvo por un momento y cerró los ojos. En ese instante, todo se disolvió a su alrededor, y lo único que quedaba era la vastedad de su ser. Ya no era un niño, ni un hombre, ni una figura definida. Era una expansión infinita, un susurro en el viento, una chispa en la vastedad de la noche estrellada. Entonces, como un eco lejano, escuchó una voz. No era una voz externa, sino una voz interior que surgió del profundo silencio de su alma. Era la voz del universo, el murmullo de la vida misma, que le decía que todo lo que había vivido no era más que una pequeña fracción de lo que en realidad es. Las emociones, las pruebas, los momentos de alegría y tristeza, todo formaba parte de un lienzo mucho más grande, de una obra que trascendía cualquier comprensión humana. El niño entendió que, en su renacer, no era un individuo aislado. Era la totalidad, el principio y el fin de todas las cosas. Todo lo que había sido era ahora parte de él, y todo lo que sería ya estaba contenido en su ser. No había separación, no había distinción. Todo era uno, y él era una manifestación de esa unidad infinita. El retorno a la fuente. De repente, el niño sintió la necesidad de volver, no a su vida anterior, sino a la fuente misma de todo lo que existía. Era como si, después de un largo viaje, finalmente hubiera encontrado su lugar, su propósito, su razón de ser. La sensación de totalidad lo llenaba por completo, y supo que no debía ir en busca de nada más. Ya no había más preguntas que hacer, porque todas las respuestas estaban en su interior, integradas en el tejido del cosmos. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y sintió como todo a su alrededor se desvanecía nuevamente. La luz, la tierra, el cielo, todo comenzó a disolverse en una corriente de energía que lo envolvía. No había miedo, solo una aceptación profunda y serena. Y mientras sentía cómo se disolvía en esa corriente, entendió que este renacer no era un final, sino un comienzo eterno. No había nada que temer, porque la vida, en todas sus formas, es un constante flujo, una danza que nunca termina. La eternidad del ser. El niño ya no era un niño. Ya no era un ser limitado, atado a las leyes del tiempo y el espacio. Se había convertido en algo más grande, algo eterno. Era como el sol que se oculta solo para volver a salir, como la luna que cambia de fase pero nunca desaparece por completo. Y en esa eternidad, comprendió que su viaje no había sido solo suyo, sino que había sido el viaje de todo ser, de toda conciencia, de todo lo que alguna vez fue, es y será. Con cada respiración, el niño se disolvió aún más en la esencia misma de la vida, y aunque no tenía forma, aunque no tenía nombre, sabía que era todo lo que había sido y todo lo que sería. Y al comprender eso, una paz infinita llenó su ser. Gracias por haber acompañado este recorrido a través del libro de estampas del Padrino. Si te ha tocado el corazón y te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros para continuar explorando más historias, reflexiones y relatos que nutren el alma.